La humanidad ha sido y es manipulada por la religión, y a los hechos me remito. Yahvé, este ser tan sangriento, tan movido solo por su sed de manipulación, un ser que se dedica a dividir pueblos, e ingeniárselas siempre, para hacer que los líderes se enmarañen en un conflicto armado, y que todo termine con un río de sangre. Y es que a Yahvé le encantaba provocar conflictos, pero sobre todo acabar con los justos, ya que solo protegía a los de su misma calaña y condición, a los de su misma condición desalmada, como es el caso de David. El rey David, un auténtico asesino, que en los textos se lo describe como un mercenario sin patria ni sentimiento, que en un momento dado de su vida se pasa del lado de los filisteos, luchando a su lado y acabando con los suyos, con los de su pueblo, incluyendo mujeres y niños. Además, lo hace con sus manos desnudas, lo dicen claramente los textos. A pesar de sus actos violentos, tanto hacia sus enemigos como contra su propio pueblo, David se convierte en rey debido a la simpatía que Yahvé siente por él. Esta preferencia moral plantea preguntas sobre por qué Yahvé convierte a David en su hijo predilecto. Para encontrar respuesta a esta pregunta, analizaremos el Pentateuco, libros en los que se describen los rituales que Yahvé dicta, para rendirle tributo mediante holocaustos, que implican la ofrenda de seres vivos como vacas, cabras y corderos, entre otros seres que luego son quemados. Según los textos, el aroma de estos sacrificios es agradable al Señor de manera sublime. Sin embargo, ¿es esta la naturaleza de un Dios? ¿Acabar con miles de cabezas de ganado en un solo día para aplacar la ira del Señor? Un Dios que se manifiesta en forma de una nube luminosa que desciende sobre los holocaustos, absorbiendo la energía del sacrificio quemado. Un Dios que entrega el arca de la alianza al ser humano como símbolo de un pacto divino. Sin embargo, resulta que el arca es un artefacto peligroso, capaz de aniquilar ejércitos enteros o derribar fortificaciones. Este regalo, que debería representar amor, se convierte en una máquina radioactiva que deja una estela de cadáveres a su paso. Siendo este el regalo que le da al hombre, el trono de Dios, un arma para la guerra. Es precisamente gracias a estas religiones, que Oriente Medio sigue siendo una de las zonas más conflictivas del mundo en términos de guerras. La historia bíblica menciona a Ismael como un salvaje incapaz de vivir en paz. Ismael es el padre de las 12 tribus musulmanas, mientras que su hermano Isaac es el ancestro de Israel considerado el padre de las 12 tribus de Israel. A lo largo de toda su historia, estas comunidades han enfrentado calamidades y sufrimientos, por ser adoctrinados con sus textos sagrados, para que crean que deben pasar por varios holocaustos los cuales serían necesarios para terminar acercándose a Dios. Ismael significa Dios escucha, e Israel Dios responde, son complementarios entre sí. Como vemos, todo esto nos demuestra la verdadera naturaleza oscura de Yahvé. Un ser que decía, cuidado que habrá más si no me rendís culto. Después de un análisis exhaustivo de diferentes libros, tanto la Biblia cristiana como la judía, se llega a la conclusión de que el Dios que aparece en el Antiguo Testamento, Yahvé, no puede ser el Dios supremo. Es otra entidad, probablemente de civilizaciones no humanas. Si hace 3000 años alguien tenía la capacidad de volar y de aparecer con carros de fuego, con columnas de humo o de luz que guiaban a este pueblo por el desierto del Sinaí, ¿qué habrían pensado las personas de aquella época? Recuerden cómo reaccionaron las tribus originarias americanas cuando vieron llegar a los españoles en sus barcos. Pensaron que sus dioses habían regresado. De manera similar, Yahvé es un impostor, es un ser extraterrestre. La verdad es que todas las religiones conocidas tienen su origen en la presencia de estos seres. Ellos son responsables de otorgar un carácter religioso a una serie de historias, brindar consejos, establecer templos y instruir sacerdotes. Este fenómeno se ha repetido a lo largo del mundo, y a lo largo de toda la historia con el propósito de controlar a la humanidad, y desencadenar una serie de acontecimientos en el mundo. Hoy hablaremos sobre un personaje bíblico del que se han fundamentado muchas mitologías. Se han hecho muchas interpretaciones,
siendo un eje central para comprender todo el proceso de manipulación de la Biblia, todo el proceso en el que intervinieron estos dioses que, en realidad, eran un conjunto de entidades que disponían de un conocimiento y unas tecnologías que les hacían estar situados estratégicamente en una posición ventajosa para manipular y abusar del hombre primitivo. El rey David, cuyo significado es el amado de Dios o el elegido de Dios. Que luego veremos qué connotación tiene este significado, y por qué Yahvé apreciaba tanto al rey David. Un personaje que poco o nada tenía ni de benévolo ni de compasivo. Empezaremos profundizando en la infancia de este personaje. David era el menor de 8 hermanos, supuestamente hijo de Isaí y su madre Nitsebet. David era un descendiente de la tribu de Judá, un pastor de ovejas, que ya desde pequeño tuvo una infancia difícil. Sus hermanos mayores se burlaban de él constantemente, menospreciándolo por su aspecto, el cual distaba mucho del círculo familiar, ya que David era completamente diferente a sus hermanos, siendo rubio de ojos azules y piel clara. Con la misma fisionomía en la que eran descritos los ángeles del Señor. En Salmo 69, 8, leemos cómo se sentía David al lado de su familia. He venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Lo más llamativo es que sus hermanos lo menospreciaban de envidia, ya que David poseía facultades sobrehumanas, pudiendo hacer cosas absolutamente prodigiosas. Por alguna razón, los padres y hermanos de David lo excluían de manera constante, al punto de que, a la edad de 14 años, David pasaba la mayor parte del tiempo solo, cuidando de sus ovejas en lugares extremadamente inhóspitos y peligrosos, donde solían acechar osos o leones. Por lo que surge la interrogante, ¿cómo es posible que unos padres permitan que su hijo, especialmente el más joven, que debería recibir más atención, sea abandonado a su suerte, incluso exponiéndolo al peligro de ser atacado por bestias salvajes? Este hecho se vuelve aún más sorprendente cuando se considera que Yahvé envía al profeta Samuel a la casa de Isaí, con la tarea de ungir al futuro rey de Israel. Samuel solicita entonces a Isaí que reúna a todos sus hijos para que él pueda elegir entre ellos. Sin embargo, Isaí presenta a todos sus hijos excepto a David, quien parece ser completamente ignorado, como si no fuera parte de la familia. Eventualmente, el profeta insiste en que David sea llamado, y es entonces cuando Samuel al verlo dice, «Este es el que a mí me interesa». En Salmo 27 leemos, «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá». Evidentemente, Yahvé fue el único que lo apoyó. De ahí se refuerza esa fe en que Dios se apiada de los incomprendidos, cuando la realidad es muy distinta, ya que en la Biblia nos dan indicios de que el propio Yahvé es el padre de David, habiendo sido su madre concebida por el mismísimo Yahvé. En Salmos 139:13 leemos, «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas». Con esto ya se nos está dando a entender que David es un infiltrado entre nosotros, siendo un híbrido, concebido por estas entidades. Quizás el principal motivo de la cercanía entre Yahvé y el rey David, la podemos deducir a raíz de las palabras que Aquis le dio como respuesta a David, cuando este último se quejaba de que lo retiraran de las filas del ejército israelita. Aquis respondió y dijo a David, «Yo sé que tú eres grato a mis ojos, como un ángel de Dios». Samuel 29, 9. Esta es la respuesta del porqué de la cercanía de Yahvé, ya que David no era enteramente humano, sino un ser que, al igual que Enoc, Noé y Abraham, fue concebido mediante la intervención genética. Los textos bíblicos han sido manipulados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en los capítulos 6 y 9 del libro de Génesis, se relata que Dios ordenó a Noé construir un arca. Sin embargo, en los rollos del Mar Muerto, que son textos mucho más antiguos,
encontrados junto al libro de Enoc, se contradice esta afirmación, al confirmarnos de que no fue Dios, sino el arcángel Uriel, quien advirtió a Noé. Además, la Biblia menciona que Dios escogió a Noé por ser justo y piadoso, siendo el hijo de un pastor llamado Lamec y su esposa Betnos. Sin embargo, cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, los eruditos religiosos quedaron sorprendidos al encontrar una versión mucho más antigua y distinta de la historia de Noé. El pergamino de Lamec relata cómo Noé fue elegido incluso antes de nacer, y que Lamec no era su padre biológico. Enoc afirma que los guardianes del cielo enceminaron a Betnos sin tocarla sexualmente, similar a lo que ocurrió con David. Noé también nació siendo muy diferente al resto de los humanos. Lamec describe que cuando Noé abría los ojos, iluminaba toda la casa, asemejándose a los guardianes, quienes también tenían piel pálida, cabello plateado, y ojos que brillan. Este detalle revela una conexión entre David y Noé, ambos personajes bíblicos cuya verdadera naturaleza está envuelta en misterio y reinterpretación a través de antiguos textos que cuestionan las narrativas convencionales. Cuando obtenemos una comprensión más profunda sobre cómo es realmente David, es en el instante en que los filisteos se reúnen para dar batalla contra los israelitas. Se encontraban en ese momento entre el monte Esdraelón y el valle de Elá. Ahí es cuando aparece en escena el gigante Goliat, el gran campeón de los filisteos. Según la narrativa en Samuel 17, 4-6, Goliat era descendiente de los Nefilim. Es decir, que Goliat era un híbrido de los vigilantes, con las mujeres humanas. Concretamente en Samuel 17, 4-6 leemos, y salió de los reales de los filisteos un hombre bastardo llamado Goliat, cuya estatura era de 6 codos y 1 palmo. Traía sobre su cabeza un morrión de bronce, y iba vestido de una coraza escamada del mismo metal, que pesaba 5000 siclos. Botas de bronce cubrían sus piernas y defendía sus hombros con escudo de dicho metal. El asta de su lanza era grueso, como el enjullo de un telar, y el hierro de la misma pesaba 600 siclos. Iba delante de él su escudero. Entonces Goliat les dice a los israelitas, ¿por qué habéis venido para dar batalla? ¿No soy yo un filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros alguno que salga a combatir cuerpo a cuerpo. Si tuviere valor para pelear conmigo y me matara, seremos esclavos vuestros. Mas si yo prevaleciera, y le matara a él, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Dadme acá un campeón, y mida sus fuerzas conmigo cuerpo a cuerpo. Ahí es cuando David, con unos 15 años de edad, sale al paso para aceptar un duelo contra Goliat. En Samuel 5 y 33-38, leemos cómo antes de luchar contra el gigante, Saúl le dice a David, tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba una oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y lo rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. De este relato podemos extraer varias observaciones significativas. En primer lugar, se revela que hacia David, cuando atacaban osos y leones a sus ovejas. Estamos hablando de un joven de unos 14 años aproximadamente que, con las manos desnudas, es capaz de lanzarse encima de estas bestias y matarlas. Esto no tiene ningún sentido, dado a que no existe ser humano que sea capaz de hacer algo así, a no ser que David no fuese un humano como nosotros. Por esto David podía vencer sin ningún problema a un gigante Nefilim, ya que tanto él como Goliat eran híbridos, con una fuerza y una destreza sobrehumanas. Después de matar a Goliat, el gran campeón de los filisteos, David le corta la cabeza, humillándolos a todos. Podríamos pensar que tras esto, los filisteos le guardarían algún tipo de resentimiento a David,
pero al contrario, le tenían terror. ¿Qué clase de ser es capaz de matar solo a un gigante Nefilim? Jamás lo olvidaron. Es por esto que años después, David, durante su huida del rey Saúl, se refugia entre sus antiguos enemigos, los filisteos, y convive con ellos durante años, sin que nadie se atreva a vengar la muerte de Goliat. Nadie se atreve a tocarle, conviviendo con ellos sin temor a represalias por la muerte de Goliat, lo que resalta la respetada posición y la habilidad de David para mantenerse protegido, incluso entre aquellos que antes fueron sus adversarios. Los religiosos sostienen que, al ser el elegido de Yahvé, nadie se atrevía a atacarlo. Yo simplemente pienso que no lo tocaban porque le tenían miedo. David luego se alió con los filisteos, matando a los de su pueblo, matando mujeres y niños con total crueldad, hasta el punto en que los mismos filisteos le pedían que no participara en esas matanzas. Sin embargo, David justificaba su sed de sangre diciendo que era su motivación para seguir matando, lo que nos muestra cómo realmente era. Un ser desalmado, sin alma, sin patria, sin remordimientos. Tal nivel de estima le tenía Yahvé a David que, incluso después de dividir los reinos de Judá e Israel. Mientras que en Israel la sucesión al trono no seguía una línea sanguínea estricta, en Judá se mantuvo una clara continuación de la estirpe de David, con reyes como Salomón y Roboam, quien fue el primer rey de Judá. Esto plantea la pregunta sobre qué peculiaridad genética poseía David, que llevó a Yahvé a querer preservar su linaje, y porque deseaba perpetuar esa estirpe de sangre específica. Para responder a esta pregunta, debemos recordar la historia del primer rey hebreo Saúl. Cuando Yahvé envía al rey Saúl a la batalla. Saúl hace lo que se había hecho antes, gana la batalla y trae de vuelta un tributo de oro, chicas vírgenes, carne y muchas otras cosas para dárselas a Yahvé. Pero Yahvé está furioso con Saúl y le dice, ya no vas a ser rey porque fallaste en seguir mis instrucciones. Quería la tierra arrasada, cada hombre, mujer, niño y animal muerto. Y como no has hecho esto, puedes olvidarte de pedirme perdón. Al principio, Saúl está muy confundido y dice, pero si hice todo lo que me pediste, gané la batalla y te traje todo este tributo. A lo que Yahvé responde, no, tú no hiciste todo lo que dije al pie de la letra. Este es tu final. Yahvé se pone en contra de Saúl y lo vuelve loco hasta que Saúl se suicida en una batalla. Posteriormente, David reemplaza a Saúl y se convierte en el rey más preciado de Israel en toda su historia. Así, tenemos al peor rey con Saúl y al mejor con David. La diferencia entre ambos ante los ojos de Yahvé radicaba en que Saúl tenía piedad. Cuando Yahvé le ordenó matar a todos, Saúl desobedeció y perdonó la vida al rey Agag. El rey David, en cambio, no tenía piedad alguna. Cuando Yahvé le ordenaba exterminar a toda una raza, para David no representaba ninguna molestia, al contrario, le daba placer hacerlo. Pocas personas son capaces no solo de matar a un niño, sino también de disfrutarlo hasta el punto de hacerlo con las manos desnudas. De ahí el interés de Yahvé en perpetuar este linaje tan especial, que dio origen a la dinastía davídica. Esto mismo lo encontramos también con Moisés. En Números 31, 17. Moisés, después de la victoria sobre los madianitas, ordenó matar a todos los niños varones y a las mujeres que no fueran vírgenes, dejando vivas únicamente a las muchachas vírgenes que tomaron como prisioneras. En el versículo 14, Moisés se enoja con los oficiales del ejército israelita por haber dejado con vida a todas las mujeres. En el versículo 15, Moisés les pregunta, ¿por qué han dejado con vida a todas las mujeres? Si le preguntas a un judío cuáles son las dos personas más importantes y queridas por Yahvé en la Biblia, te dirá Moisés y David. Ahora pregúntense ustedes, ¿creen que Jesús habría permitido algo así? Si su respuesta es no, entonces esto nos llevaría a la segunda pregunta. ¿Por qué Yahvé ordenaría algo que Jesús no aceptaría? Quizás por eso Jesús llamaba a su Padre, Abba, y no, Yahvé. El Padre de Jesús no es Yahvé. Porque Yahvé es un ángel caído.
Yahvé quería esparcir esa genética híbrida en los monarcas, que se distinguían por su frialdad y por el recto cumplimiento de todas las directrices, respetando el plan de control sobre el resto de la humanidad. El propósito subyacente en todo esto es la creación de una élite dentro de la humanidad, un grupo de individuos genéticamente modificados, descendientes directos de estas deidades, destinados a gobernar sobre los demás. Esta estrategia se revela como una maniobra sumamente astuta, casi imperceptible y sutil, lo que nos lleva a comprender por qué se ha ejecutado a lo largo de tanto tiempo. Parece ser que en algún momento, los dioses dejan de interactuar abiertamente con los seres humanos. A través de diversos textos como la Biblia, las escrituras sumerias, mayas y egipcias, observamos un patrón recurrente, la convivencia directa entre dioses y humanos. Sin embargo, llega un punto en la historia en el que esta interacción desaparece, los dioses se retiran de la escena pública. ¿Hacia dónde se fueron? Quizás nunca se fueron, solo permanecieron escondidos gobernando a través de sus híbridos. La estrategia de dividir y reinar para las comunidades humanas dispersas requería de líderes separados. Así nació el concepto de realeza, gobernantes humanos especialmente elegidos por los Anunnakis, o mal llamados dioses, para ser intermediarios entre ellos y los humanos, a quienes todavía consideraban poco mejores que los animales. Las 12 tribus de Israel son las 12 familias que gobiernan la tierra actualmente, ellos son los encargados de garantizar la decadencia de la humanidad. Y es que solo hay que poner un ojo en la historia humana para darse cuenta de que entidades como el Arcángel Miguel no intervinieron. Cuando se dio la Primera Guerra Mundial el 28 de julio de 1914, que al sumar los números nos da 1949. O cuando se dio la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, que al sumar los números nos da otra vez el mismo 1949. Curiosamente, el año 1949 es la fecha en la que se creó la OTAN, fecha en la que la URSS detonó su primera bomba atómica, comenzando así su carrera armamentista, y fecha en que se funda la República Popular China. Tampoco es una casualidad que haya sido precisamente en ese mismo año en que George Orwell publica su novela del Gran Hermano, donde explica el nuevo orden mundial. Cuando Stalin, el de la bandera roja, ocasionó la muerte de 20 millones de personas, cuando Mao Zedong, el líder chino de la bandera roja, ocasionó la muerte de 80 millones de personas, cuando Hitler, el de la bandera roja con el águila, se encargó de la muerte de 6 millones de judíos en los holocaustos tan valorados por Yahvé. Cuando el águila roja del Imperio Romano se encargaba de hacer la limpieza de Israel, matando a la mayor parte de la población, dejando muy pocos supervivientes. Cuando el águila de Ninurta, que aparece en el escudo de armas rojo de Rusia, mataba con su lanza a Ansu, el grifo que vemos en el escudo de armas de Inglaterra. Cuando los cardenales vestidos de rojo, las máximas autoridades del Vaticano, en la bula papal Dam Diversas, emitida por el Papa Nicolás V, el 18 de junio de 1452, el Papa autorizaba al rey Alfonso de Portugal a conquistar sarracenos y paganos, al consignarlos a una esclavitud indefinida. Decir que los negros no tienen alma para permitir la esclavitud, es algo que solo esperaría de alguien que anda rodeado de textos religiosos de estas entidades. Los de rojo son los pura sangre, descendiente de los amalecitas por la línea de Caín.